Cuando viajamos por primera vez en Kuruyuki, ¿no? El buscar Kuruyuki como primer inicio ha sido el estudiar la batalla de Kuruyuki, la masacre de Kuruyuki aquí, en Santa Cruz. Cuando estábamos estudiando, nos dimos cuenta del nivel de injusticia que había tenido un pueblo, una comunidad, ¿no? Una cultura entera. Cuando vimos que la cultura guaraní en el año 1892 había sido masacrada, disparada, tratar de ser eliminada de Bolivia para que no se hable, nosotros sentimos esa necesidad de hablar de ese nivel de injusticia que había habido. Cuando descubrimos la historia de la llegada de los toros a América Latina y en qué fecha llegaron, nos preguntamos, ¿y antes de que llegue el toro, cómo bailaban el arete guasu? ¿No? ¿Será que ellos bailaban también el ritual del arete guasu o hacían su ritual con un toro? ¿Qué era el animal antes del toro? Y ahí descubrimos otras cosas y fuimos así trabajando, investigando más a fondo para darnos respuestas nosotras también, ¿no? Y eso es, yo creo, el por qué hacer como Acaracu una obra guaraní. La primera máscara que se realizó, o sea, que realicé fue la del abuelo. Fue la máscara más clara que tuve desde el principio, porque en la cultura de guaraní la que se ve más es la del abuelo, la presencia del abuelo en el arete guasu. Normalmente es la del abuelo, así que es súper característica, ¿no? Súper grande, nariz grande, y siempre hace referencia al hombre guaraní. Y cuando fuimos o sea, para partir de la idea, cuando fuimos al carnaval de Aguayrenda, aparecieron en una de las delegaciones guaraníes que venían de otros lugares, porque venían muchas para el carnaval de Aguayrenda, apareció la figura de dos abuelos. Y eso fue genial porque en ese momento todavía no sabíamos cómo íbamos a embarcar la historia para la creación de la obra. Y en la abuela yo utilicé la figura de una cuñita, de una abuela guaraní que había allá en Aguayrenda, que nos sacamos foto con ella, así que fue como que la imagen que se me quedó súper prendida en la cabeza. El músico salió por la identificación que se tuvo en el personaje durante la armada de la obra. No fue como el abuelo y la abuela, que había una figura que ya estaba presente, ¿no? Ya vimos que él era joven, ¿no? Con la propuesta del texto que hizo Bianca, igual que era joven, era como mal hablado, no sé, medio chabacano, y ahí es como que ya empecé a analizar cómo tenía que hacer, ¿no? Así que
eso, más que todo con él. Después, la niña, el ipaye, que son los dos muñecos que utilizamos, tienen otra anatomía igual, no es parecida a estos tres personajes, porque tiene que ver mucho igual que estos tres personajes están muertos. O sea, esa es nuestra propuesta artística, ¿no? Por eso igual los esqueletos que tienen ellos en su cuerpo. Y esto, a partir de lo que ellos están muertos, son como ancestros que cuentan la historia de la obra, ¿no? Y la niña igual fue un análisis del personaje que se hizo a partir de la historia que Bianca creó. Yo me enfoqué mucho en buscar una historia, un cuento, como que armar la historia de la obra ya, como para presentarla. Les traía propuestas de textos sobre qué podría decir cada personaje, porque en base a la investigación íbamos buscando qué personajes existían, digamos, que eran esenciales para la obra, pero antes nos basábamos en personajes que se parezcan a las vacantes, ¿no? Entonces decíamos, ya tiene que haber el brujo, tiene que ser Dionisio, tiene que ser Penteo, ¿quiénes van a hacer esto? En base a eso yo iba elaborando textos, ya pero con el nombre que utilizaban en la cultura guaraní, como el ipaye, el tumpa, el extranjero, el abuelo, la abuela. Tiene que haber un músico, dijimos, tiene que haber un músico. Y tiene que haber la niña porque son importantes para los guaraníes, los niños. Y yo llevaba así como que pedazos de textos. Luego vi que era muy necesario aprender más sobre esto y entré a un taller de dramaturgia, Mala Hierba. Ahí aprendí muchísimo, como que se me vinieron muchas ideas más para aumentar a la obra y para estructurarla más, para que tenga una base fuerte para poder llevarla a la escena. Yo no sirvo para esa cosa. Usted sabe que chichita es mano. Pues la tierra sin mal es donde uno vive, digamos, con tranquilidad, en paz, y esa tierra donde uno lo trabaja, produce. Eso es el Ibi Maray. Ibi es tierra, Maray dice es sin mal. Hace, por ejemplo, él ahí en esto que había el otro día, ¿no es? Por otro lado, esos bloqueos, qué sé yo. En mi comunidad, tranquilo, no sabíamos nada. ¿Por qué? Porque estamos ahí en el lugar. Nosotros haciendo nuestros quehaceres, cuidando nuestros animales y todo eso. Para nosotros como guaraníes eso. Abejita, abejita, yo te voy
haciendo el vuelo. Déjame probar tu miel para que me piques entero. Bravo. Esta obra que ellos acaban de mostrar otra vez de nuevo, que se relaciona, o sea, con nuestro contexto, más que todo, con la realidad en que, o sea, con lo que vivimos ahora y de lo que era antes, que ellos dan a conocer y eso se lo nota a medida que ellos van participando en el Teatro Noé, lo van y ahí se va desarrollando esa, como decir, cuando lo escriben, una cosa es escribirla y otra cosa es actuarlo, ¿no? Hacerlo, practicarlo, más que todo, mostrarlo. Es bonito eso. De la misma manera, darle la bienvenida al elenco teatral Acaracú de la ciudad de Santa Cruz. Un día el tigre está cansado de que el toro trague mucho. Estamos ya todo el equipo, somos 6 en el equipo y bueno, nuestro. Solo usaba la piedra señal. Nosotros hemos reflejado la historia del pueblo guaraní tal cual, y el público y el espectador ha sentido ese dolor. Hay espectadores que han sentido ese dolor de mirar la realidad. Quizás no han vivido en esos años en los que han pasado estos sucesos, pero la piel habla. Tus generaciones están aquí en tu sangre y tienen una necesidad de hablar. En ese sentido, Acaracú no ha cumplido con sus objetivos finales. Yo creo que recién estamos comenzando. Este viaje solamente a nosotros nos ha servido para ver si estamos logrando contar bien la historia.